Sí, Colosenses capítulo 4, segunda parte, la pasión por obedecer. Les decía que en el contexto de este segundo estudio, pues bueno, vemos que desde el primer versículo de este capítulo, el apóstol Pablo continúa hablando de este aspecto de la autoridad, de la sujeción de unos por otros. Comenzó con la familia, después se fue al ámbito de los otros hermanos, la relación que tenemos con los hermanos. Algunos están en posición de autoridad, en fin, y pasa a un aspecto muy relevante que tiene que ver con la oración con acción de gracias. Y Pablo pide que oren por él, y no solo por él, sino por todos aquellos que colaboran con él en su ministerio. Y con esto, pues Pablo deja un testimonio público muy claro de la necesidad de de contar con colaboradores en un ministerio. Esto es muy importante porque Pablo en todo momento hace referencia a todas estas personas que trabajaron con él. Y en todo momento él les da la honra, el respeto que ellos, que merece la labor que ellos están realizando. Así es de que en ese sentido es como pide la oración, no solamente para él, sino para con todos los que colaboran con él, a fin de que él pueda hablar lo que tiene que hablar, e incluso en la forma como debe hablarlo. Y no solo eso, sino para que se abran puertas, para que llegue la palabra de Dios, para que llegue el Evangelio a todas aquellas personas que aún están en espera de estas buenas nuevas. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dos aspectos bien importantes: andar sabiamente, pero también habla de una remisión y se refiere al tiempo. Pablo continúa dirigiéndose a los colosenses y les aconseja que su comportamiento, que su testimonio, su forma de vida sea con sabiduría, dando testimonio del llamado que han ellos recibido. Una conducta que debe ser en coherencia con la fe que profesa. Y este mensaje es para ti y para mí, por supuesto. Debemos tener una coherencia en nuestra forma de vida respecto a la fe que nosotros profesamos, porque esa conducta tiene efectos para con los de afuera, como Pablo les denomina. Esto es muy interesante porque el apóstol Pablo en otras ocasiones se refiere a los de afuera como hablar de quienes no tienen nuestra fe, es decir, aquellas personas que no tienen nuestra fe, a ellos se refieren, para referirse a personas que no son creyentes específicamente, ya sea que no han conocido todavía el Evangelio, que no han hecho un compromiso de vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo interesante de esto es que Pablo siempre se refiere a ellos con mucho respeto, y esto es algo que todos tenemos que aprender de Pablo. Pablo se refiere a las personas de afuera con mucho respeto. En ocasiones por supuesto, sin salirse de la realidad. Dice las cosas en ocasiones muy fuertes, pero también se refiere a otras personas, a personas que incluso ya han rechazado muy a propósito, que van en contra a propósito de la voluntad de Dios. Y aquí Pablo específicamente se está refiriendo a otro tipo de personas, a personas que no tienen tu fe, que no necesariamente están en contra de Dios, sino que simplemente aún no lo conocen quizás, o que todavía tienen dudas, etcétera. Pero hay actitudes que cambian en las personas, y Pablo se está refiriendo a estas últimas personas.
y se refiere con mucho respeto. Y esto es justo todo lo contrario, lo que en muchas ocasiones, y me da pena decirlo, pero en muchas ocasiones muchos hermanos de la fe caen en el error del orgullo, de la vanagloria, y llegan a sentirse mejores personas que aquellos que no tienen la fe que tú profesas. Sin embargo, esa actitud en sí misma, pues ya los pone por debajo de cualquier persona decente, aunque no sea creyente. Y eso es lo más delicado y lo más triste y por supuesto lo más vergonzoso, porque muchas veces esas personas que se sienten a sí mismos más justos, mejores personas que otras que no tienen tu fe, son totalmente inconscientes de que tienen muchísima mayor responsabilidad que aquellas personas que no tienen la fe. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 5, verso 9, para poner el contexto de cómo es que se refiere a estas personas y cómo juzga a los de la fe, para que nos demos una idea de lo que está hablando aquí Pablo. Dice, cuando Pablo dice, anden sabiamente, anden sabiamente respecto de los de afuera. Y después habla de una remisión de un tiempo. Vamos a entender por qué Pablo dijo esto. Dice 1 Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, y aclara, lo que yo les escribí no es que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldicente o borracho o ladrón. Es decir, todo aquel que dice que es hermano pero anda en estos pecados, con tal ni aún coman. Y aclara por qué hace esta separación, esta diferencia. Dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, una vez más. Está refiriendo a los de afuera. Dice, yo no tengo razón para juzgar a los de afuera, ni tú tampoco. Y entonces les pregunta a los corintios, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a aquel perverso que está entre ustedes. Lo que Pablo les está diciendo es, tienen que ser honestos con ustedes mismos, pero la responsabilidad mayor es de aquellos que dicen que tienen la fe. Es una responsabilidad muchísimo mayor frente a Dios y frente a los de afuera. Una vez más, dice Pablo, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este pasaje que acabamos de leer de la carta a los Corintios, Pablo coloca a los creyentes en un nivel de mucha mayor responsabilidad que a los no creyentes, es decir, a quienes identifica como los que están fuera. De manera que la sabiduría de la que habla Pablo no tiene que ver con algún tipo de astucia, audacia de los creyentes. No habla de eso. Habla de una sabiduría muy especial. Habla de andar con conciencia, con la conciencia de a quién representamos en este mundo frente a los de afuera. Imagínate nada más el grado de responsabilidad que hemos adquirido tú y yo. Y Pablo dice que esta sabiduría debe tener el propósito de redimir el tiempo. ¿A qué se refirió Pablo con esto? Para Pablo continúa, él sigue hablando refiriéndose al testimonio de los creyentes. Un testimonio
que debe ser con sabiduría, pero que debe cumplir un propósito respecto a las de afuera. Es decir, el propósito de tu vida, de tu testimonio, de cómo andas, debe cumplir un propósito en la vida de los de afuera. Pablo no dice de lo que hablas. Aquí, hasta este momento, no está diciendo, no está todavía abordando ese tema. Sí lo va a hablar, pero después. Aquí empieza diciendo, anden, que tu testimonio, y eso obviamente implica, por supuesto, también lo que tú hablas, pero primordialmente tu tipo de vida, lo que ve la gente, más que lo que escuchan de ti. Esto es muy importante porque te estás dando cuenta que lo que Pablo nos está diciendo es que nuestra forma de vida tiene el propósito de impactar la vida de los de afuera. En la vida de cualquier persona, pues es un hecho que ha existido, existido muchas batallas. En tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier otra persona han existido batallas entre el bien y el mal, por decirlo de una forma. Y con mayor frecuencia, lamentablemente, el maligno ha ganado muchas de estas batallas, que son batallas no solamente espirituales, sino que se manifiestan en la vida física de las personas. Esto es, esto tiene que ver con la debilidad de las personas en la carne. Y eso hace que el maligno obtenga estas victorias y que las personas cedan a la tentación muchas veces por causa de la debilidad del carácter de las personas. Esas ocasiones de victorias para el maligno son causadas precisamente por la falta de madurez y en consecuencia por la debilidad de la carne de las personas, la falta de carácter de las que aún todavía eh, somos víctimas, muchas personas. Tenemos que seguir trabajando en nuestras personas. Existen muchas formas en que la vida de las personas, en sus vidas, el maligno vence. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos está llevando a un nivel mayor de compromiso a todo creyente respecto a la responsabilidad que tenemos con los de afuera. Porque justo andar sabiamente para con los de afuera tiene que ver con influir adecuadamente y convenientemente en los de afuera, en aquellos que aún no son creyentes, pero que deseamos que pronto sean creyentes, que pronto sean personas convertidas. Tenemos que tener muy claro una cosa aquí, perdón, aquí tenemos que tener claro un aspecto muy importante, y es que lo que tú hagas en tu vida no va a convertir a nadie. Eso es muy importante entenderlo. La conversión, aquel aspecto que tiene que ver con el nuevo nacimiento, pues solamente es generado por el Espíritu de Dios y por el conocimiento de las Escrituras, el Evangelio. Sin embargo, en este consejo, Pablo nos da, él nos está invitando a cumplir un compromiso que tenemos como creyentes, un compromiso con la sociedad en general, que se manifiesta en algo muy simple: andar sabiamente para con los de afuera. El contexto del pasaje que leímos en Corintios, cuando Pablo les aclara y les dice, no les dije que no se juntaran con los de afuera, porque de otra manera, o que no tuvieran ningún tipo de relación con ellos, porque de otra manera tendrías que salirte de este mundo. Eso sería absurdo. Pues por supuesto que están ahí, son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, etcétera. Incluso muchas veces son familia. No, no es eso. Y por eso resulta tan importante esto que está diciendo Pablo: andar sabiamente para con los de afuera.
Entonces aquí la palabra sabiamente, pues es importantísima, es fundamental para poder entender cómo es que debemos relacionarnos con los de afuera. Esto significa que si andamos sabiamente para con los de afuera, para los que aún no son creyentes, cuando en algún momento tenemos la oportunidad de hablarles la verdad, de compartir el Evangelio, tenemos esa gran oportunidad de contribuir para redimir todo aquel mal que ha dejado en las vidas de las personas, todas aquellas victorias que ha tenido el maligno, todas aquellas victorias que Satanás ha ganado y que incluso ha destruido parte de sus vidas o vidas enteras de las personas. ¿Qué va a suceder? Bueno, que por causa del Evangelio, por causa de lo que hablas y por causa de andar sabiamente, de manera general, ¿sí? Todo ese daño puede llegar a ser redimido por causa de este mensaje de esperanza. Siempre que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo entonces. Entonces, hay una coherencia en todo esto. Y esto puede llegar a ser posible porque Dios puede tomar todas aquellas malas experiencias y derrotas que ha tenido la gente y transformarlas en algo que posteriormente resulte para bien. Solo Dios puede hacer eso. A menudo, y tú que has estudiado, me has acompañado en los estudios del Antiguo Testamento, hemos visto muchísimos ejemplos de cómo es que Dios usa incluso el pecado de su propio pueblo para cumplir los propósitos que estratégicamente en un momento van a beneficiar a su propio pueblo. Eso solo es posible por la potestad soberana del Padre Celestial. Ese es el poder del Espíritu de Dios para redimir todas las cosas. Un poder con el cual nosotros podemos contribuir, por supuesto que podemos contribuir, como si andamos sabiamente para con los de afuera. Y dice el verso 6 de Colosenses 4, regresamos, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Pablo aquí está hablando de una alegoría. Este andar de nosotros debe ser complementado y coherentemente, por supuesto, con nuestra palabra, y entonces ya aquí ya se está refiriendo a lo que hablamos, hasta entonces, a lo que hablamos. Cuando llegamos a tener esta oportunidad de poder hablar, esto significa que cuando Pablo nos dice que nuestras palabras deben ser con gracia, fíjate bien, es decir, en el sentido espiritual correcto, entendido la gracia, Pablo no se refiere a un aspecto gracioso o encantador. ¡Ah, qué bonito habla! Y de repente la gente le gusta cómo habla al pastor, le gusta cómo habla aquella persona, y utilizan palabras muy bonitas. No está hablando de eso. Una cosa no está peleada con la otra, puede ser, pero no ese es el tema. Tú como estudiante de las escrituras tienes que entender que lo que hablamos, cuando tú tienes la oportunidad de compartir el evangelio, lo que está en juego en el momento que tú abres tu boca es la obra del Espíritu de Dios a través de ti. No eres tú, ni tu capacidad de elocuencia, etcétera. Puedes tomar un curso y hacerte experto en la palabra expositiva. Eso no está mal.
Por supuesto que está muy bien, tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, pero con esa conciencia. Pablo no está hablando de ese tipo de graciosidad. No, no es eso. Pablo no se refiere a un aspecto encantador de cómo hablan, tú puedes hablar la palabra de verdad. Tan es así que te invito para que recuerdes lo que dice el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. A ver en qué momento encantador puedes encontrar en todo ese pasaje. Es durísimo, durísimo, pero es la verdad. Entonces, cuando tú quieres encajar ese concepto, ¿por qué lo aclaro? Porque hay muchos mensajes que hablan de este aspecto de la gracia, de la palabra con gracia, en ese sentido, y eso es una mentira, eso es una fantasía, eso es muy romántico, eso no tiene nada que ver con la verdad de la que está hablando el apóstol Pablo. Pablo nos está comprometiendo algo impresionante. Nuestro actuar, nuestra forma de andar debe influir en aquellas personas, pero no es por tu capacidad. En todo esto está el Espíritu de Dios, es Dios, es Él mismo el que pueda llegar a hacer todo esto a través de ti. Por eso dije que podemos llegar a tener la bendición de contribuir para ello, pero no porque tú lo hagas. Recuerda una vez más, siempre que leas la palabra gracia en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, recuerda el significado etimológico. Pablo no se está despegando del concepto original. Pablo se está refiriendo a la palabra charis en el griego, que literalmente se traduce como la influencia divina, es decir, la influencia que tiene Dios sobre el corazón de la persona y su reflejo en la vida. Así está el diccionario. No estoy agregando nada más. Entonces la palabra gracia es muchísimo más importante, que te rebasa en tu capacidad de hablar. Pablo dice, habla con gracia. Lo que está diciendo es que tu hablar tenga que ver con toda aquella influencia que ha puesto Dios en ti a través de su espíritu y por el conocimiento de la palabra que tienes, para que cumplas ese propósito por el cual te ha puesto a hablar. Eso es hablar con gracia. Esto significa que cuando nuestra palabra es con gracia, significa que ya de antemano nosotros tenemos una intimidad con Dios, una conexión espiritual constante a través de su espíritu. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Porque entonces todos aquellos mensajes motivacionales, bonitos, en donde utilizan palabras muy acomodadas, pues ya como que ya no encajan, ya sobran, como que se quedan, o sea, van quedando sin la sustancia de lo que tendríamos que hablar. Nosotros somos conscientes de que la gracia de Dios es la que salva, sal- eh, por cuanto que trae a todo creyente un cambio. Es decir, la gracia que hemos recibido es un complemento. ¿Qué es lo que nos ha salvado? El sacrificio del Mesías, el Señor, el perdón que nos ha dado a través de su cruz. Pero a partir de entonces, la gracia de la que podemos ser objeto, todos los que venimos al Señor, continúa trabajando en nuestras vidas. Y lo que produce, ¿qué crees que es? Obediencia. La vida de un creyente, alguien que se diga creyente, que no obedece la palabra de Dios, la gracia no vive en él.
aunque diga que sí, no conoce entonces qué es la gracia. Y eso es triste, porque la gracia, al ser una influencia divina, es poderosa y cambia, transforma, rompe esquemas de las vidas de las personas y comienza a hacer que obedezcan. ¿Y qué crees? Esa obediencia se convierte en una pasión que rebasa la voluntad propia de la persona. Por eso en ocasiones no está mal considerar que un creyente verdadero es radical. Tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque la gracia ha hecho que esta persona salga de su status quo, de conformismo, de su pasividad y se ha convertido en una persona que va más allá de su propia capacidad conocida por él mismo, pero eso lo hace Dios. Eso es sobrenatural, eso es algo que no trae la persona en sí misma. Esta sabiduría, ahora bien, esta sabiduría de la que nos está hablando el apóstol Pablo, para andar respecto de las de afuera, pues es el reflejo de la razón a- al que se refiere este pasaje, la sazón de nuestras palabras. O sea, aquí Pablo está hablando de una alegoría. La palabra sazonada en el griego es la palabra artúo y se traduce como aliñar con condimentos naturales, tal cual. Es una palabra que normalmente se utiliza para la comida, por supuesto. Así es que Pablo está usando esta alegoría al hablar de los alimentos que degustamos para referirse a lo agradable que debe ser para el espíritu de las personas las palabras que tú hables. Que debe ser para el espíritu de las personas lo que tú puedas hablarles. No para el oído precisamente, sino para el espíritu de las personas. En este sentido, estos condimentos, ¿qué crees que pueden ser? ¿Cuáles son los condimentos espirituales que deben contener nuestras palabras para que aquella que es oveja y que está esperando escuchar la voz de su pastor comience a despertar, comience a estimularse con aquellos condimentos que son propiamente estimulantes para él, para su espíritu, los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor son los que comienzan a despertar el espíritu de las personas. Y es por eso que Pablo se refiere a esta sazón. No para, una vez más, no para el oído, sino para el espíritu. El rey David dejó un testimonio muy claro en los Salmos acerca de este sazón de nuestras palabras, que deben ser los mandamientos del Señor y no palabras huecas, sutiles, que solo buscan endulzar el oído de las personas, como muchos pudieran pensar. Salmo 19, verso 7. Vamos a leerlo, pero ten en tu mente, por favor, lo que acabamos de descubrir acerca de esta alegoría que está usando Pablo, de los condimentos que hacen la palabra agradable. Pero te vas a dar cuenta cómo David entendió perfecto que no tenía que ver con algo agradable al oído, sino para el alma de la persona. Dice Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. ¿Ya te diste cuenta? Lo que sucede con el alma de las personas es que comienza a ser convertida. Y cuando hablamos del alma, no necesariamente es
hablar del espíritu, aunque ahí está relacionado, por supuesto que están relacionados, pero cuando hablamos del alma tiene que ver más propiamente con el aspecto físico de las personas, pero un aspecto físico que viene a repercutir después del espíritu. Las palabras de Dios llegan a nuestro espíritu y comienza a generarse una reacción en nuestras vidas. Por eso David se refiere a la conversión del alma, que tiene que ver con una transformación física, literal, que tú puedes ver en la persona. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Aquí están, aquí están los condimentos de tu palabra, lo que deben contener tus palabras. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Imagínate todos estos atributos, ¿cómo no van a ser agradables al espíritu de las personas? Por supuesto. Y regresamos a Colosenses 4, verso 6, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta sabiduría te va a dar esta capacidad. Esto significa que vamos a recibir de parte de Dios un entendimiento acerca de cómo responder a las personas. Sin embargo, este entendimiento especial solo lo vamos a recibir siempre y cuando nosotros estemos manifestando la gracia que hemos recibido. Es decir, esta influencia divina de Dios en nuestras vidas. ¿Lo estás manifestando? Bueno, la consecuencia es que vas a recibir esta capacidad divina para saber qué responder a cada uno. Una vez más, todos los elementos se encuentran totalmente vinculados de lo que está hablando aquí Pablo. Unos son consecuencia de otra. Dios va a manifestarse en nuestras vidas a través de esta provisión que necesitamos los creyentes. Una provisión de sabiduría sazonada, un entendimiento especial y solo si vivimos manifestando la gracia que hemos recibido. Perdón. Dice el verso 7, continuamos. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. En esta parte final de este capítulo, Pablo va a nombrar a ciertas personas que habían estado sirviendo con él. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo reconoce públicamente la necesidad de tener consiervos en el Mesías. Personas que colaboren en tu ministerio, personas que participan activamente en el ministerio, que Pablo, en este caso, aquí se refiere él a Tíquico, quien le informará en su momento a los colosenses la situación en la que se encontraba Pablo. Dice el verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Bueno, así es que la visita de Tíquico, pues tuvo estos dos propósitos: informar a los colosenses de la situación de Pablo. Y recordemos que Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Y otro propósito de la visita de Tíquico, ¿cuál era? Conocer la situación en la que se encontraban los colosenses. Esto con el fin de apoyarles para madurar,
para avanzar en las cosas de Dios. A eso se refiere con confortar sus corazones. Dice el verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Una vez más, Pablo se refiere a otro colaborador suyo, Onésimo, que junto con Tíquico les haría saber a los colosenses esta situación en la que se encontraba Pablo y también para llevar una mejor perspectiva sobre las circunstancias de los creyentes de Colosas. Dice verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aquí, en este momento, Pablo cita a este hombre que también era un colaborador suyo en el ministerio, pero que a diferencia de los otros, él se encontraba padeciendo el mismo encarcelamiento. Estaba también encarcelado. Y dice, y Marcos, continúa el verso 10, dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Subraya esto, por favor. Esto es muy importante. Si fuera vosotros, recibidle. Pablo aquí se está refiriendo a la enseñanza de Marcos. Y en base a esta enseñanza, los colosenses recibieron mandamiento. Y esto es muy importante porque muchas veces, seguramente tú has escuchado a personas que hablan de supuestos mandamientos nuevos que están en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no es así. Aquí Pablo no está hablando de eso, ¿sí? Pablo se refiere a los mandamientos de la ley de Moisés. La prueba de que Pablo se refirió a los mandamientos de la Torá, y fíjense lo que les dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, o sea, la enseñanza en qué consistía, en mandamientos. Y luego dice, recíbanle. Entonces, esto es muy claro que qué es lo que estaba sucediendo en esta época. ¿Ya existía el Nuevo Testamento? Pues claro que no. Simplemente estaban estas cartas que estaban siendo dirigidas de forma individual a las comunidades, a las congregaciones de creyentes en diversas partes, en diversas ciudades, pero el Nuevo Testamento como tal, no, como el compendio, pues simplemente no existía todavía. Lo que muchas personas hoy tienen esa falsa idea, totalmente equivocada, es simple y sencillamente no entender que para esta época todavía, que la que Pablo está escribiendo aquí, simple y sencillamente no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué mandamientos estaba hablando? Pues es obvio, ¿sí? Los colosenses, específicamente, y las demás comunidades de Pablo, a los que ellos estaban recibiendo estas cartas, ellos estaban entendiendo perfectamente de qué estaba hablando. ¿Sí? Los creyentes del primer siglo escuchaban acerca de los mandamientos y ellos de inmediato pensaban en los únicos mandamientos bíblicos que existían en ese momento. ¿Cuál? La ley de Moisés, la Torá. Esto es crucial que lo entiendan todas aquellas personas que hoy en día tienen un interés sincero, honesto por conocer la Biblia en su contexto correcto, histórico. Porque Pablo escribió en estas líneas, lo que le escribió representa un testimonio muy claro de que ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni siquiera los colaboradores de los que está hablando aquí Pablo, ninguno enseñó que los mandamientos de Moisés ya no tenían que ponerse en práctica. Todo lo contrario, justo la enseñanza consistía en eso. La enseñanza que recibían todas aquellas comunidades consistía en los mandamientos, en la ley de Moisés. Continuamos en el verso 11, dice, y Yeshua, y Jesús, dice aquí Yeshua, obviamente el nombre original judío, llamado justo, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo.
Aquí esto es muy importante porque al escribir que estos hombres son los únicos de la circuncisión significa, perdón, que eran judíos. Y esto pone en perspectiva correcta los mandamientos de los que acaba de mencionar Pablo, que les serían enseñados a los colosenses. El deseo de Pablo siempre fue, ¿cuál? Pues enseñar la verdad respecto del reino de Dios. Así es de que esto lo confirma. Eran judíos que iban a enseñar la ley de Moisés y que estaban colaborando con Pablo y lo más importante, estaban llevando el nombre de Jesucristo, el nombre de Yeshua, el Hijo de Dios, como el Mesías. Esto es importantísimo. Dice el verso 12, os saluda Epafras. ¿Recuerdan que al principio de la carta Pablo menciona a este hombre, Epafras, que fue un enviado de Colosas? Dice, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo primeramente habló del reino de Dios y en este pasaje se refiere a la voluntad de Dios. Obviamente existe una relación, una correlación muy estrecha entre el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y esto es porque todo creyente que pretende experimentar el reino de Dios, que pretende conocer el reino de Dios y su revelación, necesariamente debe experimentar la pasión por obedecer la voluntad de Dios. Fíjate bien cómo lo digo. La pasión por obedecer a Dios. Y lo que nos va a ayudar a hacer esto, ¿sí? Es hacer lo que estaba haciendo Epafras. ¿Qué estaba haciendo? Orar. Orar encarecidamente para que Dios nos haga conocer su voluntad. Es orando y obedeciendo que la palabra de Dios nos manda lo que va a generar en nosotros una mayor y una más clara comprensión de la voluntad de Dios. Esta pasión en obediencia va a generar que manifestemos el poder del reino de Dios. Fíjate bien qué importante es esto. Esta pasión que tú puedes llegar a tener en tu vida va a generar que manifiestes en tu vida el poder del reino de Dios. Un orden en tu vida que está siendo alineado al reino de Dios y tus palabras de verdad conforme a su reino. Lo que tú hablas sabiamente porque es conforme a su reino. Estos son distintivos de carácter que nos identifican como discípulos del Mesías. Así es de que hagamos lo que dice Epafras, lo que estaba haciendo Epafras, orando, orando, orando. Dice una vez más, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siervo del Mesías, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El hecho de que alguien ore por nosotros para que nos mantengamos firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, es una hermosa bendición, un regalo. Esta actitud de Epafras es un testimonio fiel de la pasión por la voluntad de Dios, que en la obediencia se manifiesta por el amor y por la preocupación de los hermanos en la fe. Esta pasión por la voluntad de Dios va a generar en nosotros que queramos deshacernos de nuestros propios objetivos personales propuestos en nuestras vidas y que muchas veces nos hemos dado cuenta que han entorpecido nuestro crecimiento espiritual. Ha llegado el momento, la hora de dejarlos de lado.
¿Para qué? Para dar lugar a nuestra pasión por el Señor, que Él nos, nos hará cambiar nuestra perspectiva de vida. Dice el Salmo 119, del verso 97 en adelante. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Bendito Rey, gracias por esta oportunidad de compartir tu verdad, tu palabra, que la gracia que tú nos das, Señor, haga la labor sobrenatural de poder convertir las almas que aún esperan escuchar de tu palabra, de tu sabiduría, de tu bondad, de tu perdón. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Yeshua. Amén.